La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el bloque europeo insistirá en el diálogo en Venezuela con todos los actores políticos para lograr una salida democrática a la crisis, tras las elecciones presidenciales del pasado julio, cuyos resultados calificó de no creíbles. En sus primeras declaraciones sobre Venezuela desde que asumió la vicepresidencia de la Comunidad Europea, Kaja Kallas señaló: en Venezuela los resultados de las elecciones no fueron creíbles. Indicó Kallas, las autoridades perdieron una oportunidad clave para respetar la voluntad popular y asegurar una transición democrática con garantías para todos. Así lo dejó claro la jefa de la diplomacia europea. La alta representante del bloque europeo ha defendido que la Unión Europea está del lado de quienes apoyan los valores democráticos. La política estonia indicó que la Unión Europea seguirá trabajando con todos los venezolanos, socios regionales e internacionales, para fomentar el diálogo y una salida democrática a la crisis. Bruselas. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó sobre la ruta por la justicia y la libertad que iniciarán los familiares, amigos, defensores de derechos humanos, trabajadores, organizaciones sociales gremiales y de derechos para unir sus voces en donde exigen la libertad de los presos políticos en Venezuela. Desde el lunes 24 de febrero al viernes 28 de febrero recorrerán diversas instituciones del Estado venezolano para denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales y demandar acciones concretas que conduzcan a la liberación inmediata de todos los presos políticos. Acudirán al Palacio de Justicia, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio para el Servicio Penitenciario y Ministerio Público, llevando sus solicitudes de exigencia y liberación de los presos políticos. El Acuario de Sao Paulo tiene una nueva huésped con Nur, la primera osesna polar nacida en Brasil y en América Latina, que llegó al mundo el 24 de noviembre de 2024, pero el anuncio se hizo tiempo después. La osesna es hija de Aurora y Peregrino, una pareja de osos rusos que convive desde hace 10 años en el Acuario de Sao Paulo. El acuario registró el proceso de gestación de Aurora desde el momento en que se separa de Peregrino para recogerse en una cueva hasta el día del nacimiento y los cuidados posteriores de mamá osa para con su cría, una labor de la que no participa el padre. El primer año de cualquier oso polar es muy importante, pero en especial las primeras horas, que representan un periodo crítico para la supervivencia del animal, según explicó Laura Reisfeld, veterinaria jefa del Acuario de Sao Paulo. Cuando la bebé nació y comenzó a gritar, Aurora inmediatamente volcó su atención para la bebé, y eso fue un alivio para el equipo. La experta comenta que esa fue la señal de reconocimiento de su cría y que el equipo esperó para ver qué sucedía dentro de las primeras horas, que son cruciales para saber si el vínculo entre madre y osesna sería efectivo. Nur, que nació sin pelo, es acogida por su madre, que la lame y la ubica sobre su cuerpo para darle calor. El equipo del acuario sospechó que Aurora estaba preñada después de mayo del año pasado, luego de que la pareja fuera observada copulando y la osa comenzó a separarse de Peregrino y a permanecer por más tiempo en la cueva. En la naturaleza es común que la pareja se separe. El padre no ayuda en la gestación ni en la crianza de los osesnos. Ese momento es importante porque baja el metabolismo de la hembra, que deja de comer y se queda en la cueva para el nacimiento. Para la veterinaria, el nacimiento de Nur bajo cuidados humanos es algo muy importante porque se trata de una de las especies más impactadas por el calentamiento global. La distinción otorgada por una coalición de más de 30 organizaciones civiles reconoció su papel en la lucha democrática en Venezuela. González Urrutia asistió a este evento en Ginebra, Suiza, mientras María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad, participó de forma virtual. En su discurso, González Urrutia destacó que el premio no solo lo representa a él, sino a todos los venezolanos que continúan resistiendo en medio de la crisis. Afirmó que es un testimonio de la resistencia de un pueblo que ante la adversidad ha decidido no rendirse. Es un premio que no tanto es para mi persona, sino para los cientos y miles de venezolanos que están trabajando muy fuerte en Venezuela por la restitución de los valores democráticos en el país. Un mensaje muy fuerte que estamos enviando para todos los países en donde se violan los derechos humanos, y es un mensaje muy firme y muy claro a la comunidad internacional del nivel de compromiso que tenemos con esta materia. Si yo les dijera a ustedes el número de kilómetros
que hemos invertido en estos últimos días se asombrarían. Y eso es lo que nos da ese ánimo para seguir en esta lucha y continuar convenciendo en el exterior lo cuanto ocurre en Venezuela. González Urrutia destacó que María Corina Machado encarna el espíritu inquebrantable de nuestra nación y agradeció a cada venezolano que ha hecho del coraje una forma de vida. Por su parte, María Corina Machado pudo intervenir a través de un mensaje de video en el que aseguró que seguirá luchando hasta el final, hasta que la justicia impere de nuevo en Venezuela y podamos traer a nuestros hijos de vuelta. Por medio de un comunicado, el Comando con Venezuela explicó que el generador eléctrico había estado funcionando con racionamientos durante los últimos 3 meses, desde que funcionarios de Corpoelec, la empresa estatal de electricidad, se llevaran los fusibles del recinto que permanece bajo la protección del gobierno de Brasil. Los asilados alertaron que se trata de una situación de emergencia que amerita una reacción y solución inmediata. Indicaron además que de esa planta eléctrica depende la conservación de los alimentos que con severas restricciones les han permitido ingresar, así como el agua potable, debido a que el edificio depende de los servicios de camiones cisterna, cuyo acceso también ha sido limitado a una vez cada 13 días para surgir solo 2.000 litros de agua. Desde marzo de 2024 en el lugar permanecen los dirigentes Magali Meda, Pedro Uruchurtu, Claudia Macero, Omar González y Humberto Villalobos, colaboradores del equipo político de María Corina Machado y Edmundo González. Desde el Comando con Venezuela hicieron un llamado a la comunidad internacional y a los miembros del cuerpo diplomático en Venezuela a interceder de manera urgente por estas 5 personas. Aseguraron además que la exigencia es que sean devueltos los fusibles eléctricos que garantizan la energía corriente de la embajada y el otorgamiento de los salvoconductos para que puedan estas personas salir con seguridad del país, como lo establecen los acuerdos sobre asilo. Entre tanto, Edmundo González Urrutia calificó la situación como una forma de tortura y enfatizó que el régimen de Nicolás Maduro propició las condiciones para el colapso eléctrico de la sede diplomática. Por medio de un mensaje en la red social X, González enfatizó que las consecuencias de esta situación pueden ser terribles. República Dominicana ampliará 12 kilómetros el muro fronterizo con Haití. Así lo anunció el lunes el presidente Luis Abinader, quien añadió que el muro se extenderá hasta unos 176 kilómetros a lo largo de la zona limítrofe con el territorio haitiano. Eso va a un proceso de licitación. Y lo que hemos hablado es que pueden ser una extensión de 10 a 12 kilómetros, que es lo que nos permite el presupuesto plurianual, tanto de una parte en este año y la próxima parte para el año 2026. La decisión del gobierno dominicano responde a una petición de ganaderos en la zona fronteriza de Dajabón, en el norte del país, según indicó Abinader. Lo primero es que debido al éxito de los primeros 34 kilómetros, me parece, de Dajabón, al éxito de cómo se ha comportado ese muro, que ha disminuido en un 80% en esa área los robos tanto de ganado como de motores, de vehículos, pues nos están pidiendo que extiendan el muro. República Dominicana comenzó a construir la barrera en 2021 como una forma de protegerse de la inmigración irregular, la violencia y el contrabando de Haití. La construcción del muro, que se extenderá por más de la mitad de los 340 kilómetros de frontera que comparten los dos países de la isla La Española, ya ha avanzado hasta 80% en una primera fase, según los últimos datos divulgados en noviembre de 2024. Abinader había prometido en su primer mandato que para su segundo periodo extendería la construcción a zonas montañosas, donde se reporta un incremento de cruces. Desde octubre, el gobierno dominicano ha ejecutado un plan de deportación a gran escala de haitianos en situación migratoria irregular, lo que ha llevado a la expulsión de 142.378 de estos ciudadanos en solo 4 meses. Según las autoridades del país, más de 276.000 haitianos fueron deportados en 2024. Según Amoroso, esta decisión responde a las solicitudes de distintos sectores políticos y busca incentivar la participación ciudadana en el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral decide
Segunda consulta popular para escoger proyectos de los circuitos comunales para el domingo 27 de abril de 2025. Elecciones para Asamblea Nacional, gobernadoras, gobernadores de Estado y consejos legislativos regionales para la fecha del domingo 25 de mayo de el 2025. Esto producto de la sugerencia de los distintos factores democráticos del país. Hasta la fecha, el CNE no ha publicado las actas oficiales de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. En esa ocasión, Amoroso proclamó a Nicolás Maduro como ganador, pero sin presentar los resultados detallados. Frente a esta nueva convocatoria electoral, Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado rechazaron la medida, insistiendo en que primero debe reconocerse el resultado de las presidenciales, hacer valer el mandato que nos dio el pueblo, sostuvo González, quien consideró que estos nuevos comicios buscan desviar la atención con falsas elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la licencia que le permite a la empresa Chevron comprarle petróleo a PDVSA bajo el control del régimen de Maduro se encuentra bajo revisión. En una conferencia de prensa desde Florida, el mandatario norteamericano reiteró que el hecho de que el anterior gobierno de Joe Biden levantara algunas sanciones contra Nicolás Maduro tanto solo fortaleció al líder del régimen. Asimismo, también admitió que hay contactos entre su gobierno y el chavismo para que en Venezuela siguen recibiendo los vuelos de deportación de migrantes ilegales desde Estados Unidos. Sin embargo, subrayó que su administración no aprobaría la compra de crudo a PDVSA. Hay conversaciones muy importantes con distintos miembros del gobierno y en cuanto a Venezuela todavía es temprano, pero no le estábamos comprando nada a Venezuela, explicó. En su discurso a los medios, Trump celebró haber logrado que Maduro recibiera en Venezuela a los deportados, que aseguró fueron enviados por el propio régimen chavista durante la administración Biden. No se han anunciado nuevos vuelos de deportación de irregulares y aunque diferentes organizaciones no gubernamentales rechacen esta política de expulsar migrantes debido a la crisis y persecución que todavía existe en Venezuela, todo parece indicar que el gobierno de Trump seguirá adelante con su objetivo. La administración del presidente Donald Trump ha puesto fin de manera oficial a los programas de parole humanitario y Unidos por Ucrania, que permitieron la entrada legal a Estados Unidos de cientos de miles de migrantes bajo la administración Biden. Desde hace un mes, las solicitudes para estos programas estaban congeladas por orden del presidente Trump, argumentando preocupaciones sobre seguridad nacional y fraude. Dichos alivios migratorios estaban destinados a personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití y Ucrania. Según un memorándum publicado por CBS News, la suspensión se mantendrá vigente de manera indefinida mientras el gobierno refuerza sus mecanismos de verificación y control. Aún no se ha determinado cuántos solicitantes se verán afectados, pero la medida podría tener un impacto significativo en aquellos que esperaban obtener beneficios migratorios. Los programas de parol humanitario y Unidos por Ucrania fueron implementados durante la administración Biden con el objetivo de brindar un acceso legal a personas que huían de crisis humanitarias y conflictos. Diversas organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes han manifestado su preocupación por las posibles consecuencias humanitarias de esta decisión. Los ataques atribuidos a grupos terroristas afectaron especialmente al peaje de Villa del Rosario, donde casi 90% de la infraestructura quedó devastada, según informó Blue Radio. Entre los heridos se encuentran trabajadores del peaje ubicado en la vía hacia el puente Simón Bolívar que conecta con Venezuela. De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron trasladadas a centros médicos en Cúcuta, mientras que un taxista también resultó afectado por la onda expansiva y recibió atención de las autoridades de salud. La
policía inició un operativo exhaustivo en el área para descartar la presencia de más explosivos y garantizar la seguridad en puntos críticos de la ciudad. Esta región es conocida por la actividad del grupo guerrillero ELN y bandas transnacionales, lo que ha intensificado las investigaciones en busca de los responsables. Por su parte, la Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de 100 millones de pesos colombianos por información que permita capturar a los autores de los atentados recientes en la capital del departamento, según informó el diario La Opinión. El abogado John de la Vega informó mediante su cuenta de X que la demanda del TPS Venezuela fue presentada ante una corte federal del Distrito del Norte de California. Entre los alegatos presentados en la demanda se destaca que funcionarios de la administración Trump habrían utilizado argumentos arbitrarios, ilegales y caprichosos al momento de decidir la revocación y no extensión del TPS para los venezolanos. Asegura que el primer paso ya se ha llevado a cabo. Esperan que el juez federal decida si tomará medidas cautelares y si estaría bloqueando o no las decisiones de la administración de Trump durante el litigio para que las personas que están protegidas puedan mantenerse en el país en espera de una decisión final sobre la demanda federal. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en Yan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, y fue transmitida en vivo. Ante la multitud, que incluía militantes enmascarados y familias con niños, los féretros fueron cargados en vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja para ser entregados a las fuerzas israelíes. El ejército israelí confirmó la recepción de los cuerpos a través de la Cruz Roja, mientras que el Instituto Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv movilizó a 10 médicos para acelerar la identificación de los restos mediante pruebas de ADN. El presidente israelí Isaac Herzog pidió perdón en nombre del Estado de Israel por no protegerlos y traer a los rehenes sanos y salvos a casa. A petición de las familias, las autoridades militares realizarán una pequeña ceremonia funeraria antes de trasladar los cuerpos al laboratorio forense. Se espera que el proceso de identificación dure hasta 2 días, tras lo cual se notificará formalmente a los allegados. El primer teniente de 32 años fue raptado de su vivienda por sujetos vestidos como efectivos de la Policía de Investigaciones chilena el pasado 21 de febrero de 2024. Luego fue hallado el 1 de marzo de 2024 con signos evidentes de tortura dentro de una maleta bajo una estructura de cemento en la toma Santa Marta en Maipú. Las autoridades chilenas manejaron la hipótesis de un rapto, ya que Ronald Ojeda no tenía antecedentes penales ni procesos judiciales pendientes. Su condición de refugiado político y su historial de oposición al régimen de Nicolás Maduro generaron preocupación en La Moneda, donde el caso fue calificado como delicado para el país. La investigación del Ministerio Público de Chile reveló pistas que apuntaban al crimen organizado. Tras la detención de varios involucrados, la investigación avanzó y la Fiscalía Nacional chilena, respaldada por testimonios y pruebas, señaló directamente al régimen de Maduro. Incluso desde el Ministerio Público de ese país se acusó a Diosdado Cabello como el posible autor intelectual del asesinato. El asesinato de Ojeda no solo tensionó la relación entre Chile y Venezuela, sino que también evidenció la supuesta participación de células del Tren de Aragua en el crimen. Ronald Ojeda obtuvo asilo político en Chile en 2023. Fue arrestado en abril de 2017 junto a otros 3 militares, acusado de participar en actos conspirativos contra el régimen de Nicolás Maduro. Tras ser encarcelado en la prisión de Ramo Verde y denunciar torturas, logró escapar en noviembre de ese año, pasando por Perú antes de llegar a Chile. A un año de su muerte, el caso de Ronald Ojeda sigue dando mucho de qué hablar y dibujando un panorama complejo en las ya dañadas relaciones entre Chile y el régimen de Nicolás Maduro. Hasta ahora 8 personas se encuentran detenidas e investigadas por las autoridades chilenas en relación con el secuestro y asesinato del ex militar venezolano. Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, denunció que la detención de Branker forma parte de un patrón que vienen observando en el país, especialmente después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Donde sin cumplir el mínimo de las normas establecidas
en el marco jurídico venezolano se ejecutan este tipo de detenciones contra los periodistas y demás trabajadores de la prensa. Es lamentable que en Venezuela estemos atravesando esta situación donde hay un patrón permanente de persecución a los medios de comunicación y a los distintos periodistas y demás trabajadores solamente por cumplir con la labor de informar. Cárdenas aseguró que hasta el momento se desconocen las razones que llevaron a la detención del comunicador social, así como su estado de salud tras más de 24 horas de arresto. Desconocemos las razones de su detención. Se había comentado inicialmente que estaba recluido en la sede de Dicoide del SEBIN, pero bueno, partiendo de las diligencias que ha hecho el propio Colegio de Periodistas de esta seccional y otras organizaciones, todavía desconocemos formalmente el paradero, puesto que no hay confirmación oficial por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Desde el Colegio Nacional de Periodistas exigieron la liberación de Rory Branker y el cese de lo que calificaron como un patrón sistemático de ataques contra la libertad de expresión y medios de comunicación en Venezuela. Ni el cansancio ni la incertidumbre sobre el posible devenir del conflicto logran detener a los soldados ucranianos en su lucha. Vasil Bobk, astrónomo y programador de 38 años, ahora convertido en soldado, sigue decidido a luchar frente a la amenaza rusa, convencido de que es lo correcto para no perder su país. 3 años después de convertirse en soldado, se recupera de una herida causada por un dron ruso. Su motivación, sin embargo, sigue intacta. Los rusos quieren aniquilarnos físicamente como Estado y como pueblo, igual que los nazis intentaron destruir a los judíos. El poeta ucraniano Artur Dron, por su parte, tenía 21 años cuando se alistó voluntario. Él también conserva intacto el espíritu de lucha a pesar de afrontar una larga rehabilitación debido a las heridas que ha sufrido por todo el cuerpo. Es importante que los europeos entiendan que ayudar a Ucrania no es simplemente un acto de caridad. Ayudando a los ucranianos, os estáis ayudando a vosotros mismos, porque Rusia no se detendrá aquí. Si Ucrania cae, se desplazará aún más hacia el oeste. Aunque los soldados admiten sentirse cansados y temen que la unidad interna que salvó al país al comienzo de la invasión se esté debilitando, coinciden en que la prioridad de Ucrania es preservar su condición de Estado y garantizar la seguridad del territorio bajo su control.